Hola, hola, bendiciones para todos. Bienvenidos a Amor por la Palabra. Continuamos entonces hablando acerca de la venida del Señor Jesucristo, ¿no? Y el temor y la ansiedad que pueden causar en la vida de los creyentes cuando es enseñada, pero no desde a la luz de la palabra, sino cuando hay engaño en medio de esa enseñanza. Sí, veníamos hablando al respecto de esto, dando el ejemplo que le pasó a Pablo, cómo tuvo Pablo que tratar esta situación en la iglesia de Tesalónica, porque la iglesia estaba siendo atribulada, perseguida, estaban pasando por pruebas y todos empezaron allí a afirmar, se filtró una información sobre que este ya era el día del fin y Pablo tiene que hacer una carta pastoral para explicarles. Y basado en esas enseñanzas de Pablo, eh, queremos entonces tratar algunos puntos sobre lo que cómo maneja él esta situación para que aprendamos nosotros también a manejar el temor, ¿no? Cómo vencer el temor con respecto al regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y lo primero que vamos a ver hoy es el engaño, cómo manejarlo. Claro que sí. Es muy importante lo que el apóstol Pablo escribe aquí en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, porque él está lidiando con esto, ¿no? Está lidiando con el temor y la ansiedad que había provocado esta falsa enseñanza que había entrado. Ya eso lo dijimos antes, entonces no vamos a entrar mucho en eso. Vamos al versículo 3 de este capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses, donde dice: nadie os engañe en ninguna manera. Y eso es importante porque definitivamente el engaño lo que trae es ansiedad y temor. La iglesia tenía una verdad, ya habían sido enseñados por Pablo, Claro que sí. Sin embargo, se filtra una información equivocada que les viene a decir que esa verdad ya no es una verdad. Y es que si lo podemos mirar, que creo que lo vivimos a diario, no pasa una semana sin que haya nuevas informaciones, sin que encontremos uno que es un rabino que viene y dice lo que se supone que es verdad, o de pronto otro que estábamos viendo esta semana que nos mandaban el video que había estado en Jerusalén y se dice que se le acerca un judío y específicamente le da una tremenda revelación. Entonces, todas las semanas o casi que a diario Algo estamos nuevo. viendo algo nuevo y se presta mucho para la confusión. Siempre aparece por ahí alguien que tiene algo nuevo que decir acerca de lo que está escrito, y eso es peligroso. Tenemos que tener mucho cuidado. Por eso es que es tan necesario que nosotros estemos comparando todo lo que estamos oyendo. De hecho, esta misma enseñanza que estamos compartiéndole, ustedes estén comparándolo con su Biblia, que tengan su Biblia allí abierta y estén mirando que sea cierto lo que estamos diciendo, porque es verdad. O sea, cada semana aparece alguien con una nueva revelación, ¿no? Con algo nuevo, ¿no? Es que nos enseñaron así, entonces que ya no es así, es que es así, y eso Y es que, trae claro, confusión. el punto es, no es lo nuevo que la gente trae, es yo voy a mirarlo en la Biblia, porque podemos no tener acceso a muchas cosas, pero tenemos acceso a la palabra de Dios y ahí está la verdad. Y no solamente es esto, no solamente lo está diciendo Pablo aquí, sino desde que Jesús pisó esta tierra, estando sentado en el Monte de los Olivos, ahí en Mateo. En Mateo 24, capítulo 4, de hecho el título es Señales Mateo del 24, fin. capítulo 3 o 4. Mateo 24, capítulo 4. Capítulo 4. Capítulo 24, verso 4. Exacto, Es que para que estemos claros. Verso 4. Verso 4, cuando los discípulos se acercan y le dicen, Señor, ¿y qué señales habrá? ¿Cómo lo vamos a saber? Lo primero que el Señor les dice es, mirad que nadie os engañe. Es una de las primeras recomendaciones sí, que hacía nuestro Señor Jesucristo hablando de esto, porque es lo más fácil y lo primero que ocurre con este tema. Y es interesante porque no sé si es en ese mismo versículo, pero después el Señor les dice, porque vendrán muchos en mi nombre, ¿no? Sí, vendrán muchos en mi nombre. Entonces, todos los que vienen con una nueva revelación, con una nueva palabra, vienen en el nombre del Señor. Y mira que es interesante. ¿Por qué razón? Porque los que estaban introduciendo esta mentira en la iglesia de Tesalónica, ellos venían con una palabra, ¿no? Una revelación del Espíritu, con una palabra y con una carta del apóstol. O sea, que tienen que traer algo que les dé credibilidad, ¿no? Por eso, cuando el Señor dice, muchos vendrán en mi nombre, porque eso da credibilidad. Entonces no podemos estar confiados. Ahora, si en este tiempo en el que el Señor habló estas palabras y el apóstol escribió esta carta, había engaño, entonces ahora pues, claro, mucho más. es tremendo. Y es que
podríamos nosotros poder pensar que lo que nos están enseñando incluso dentro de la misma iglesia no podría tener error, pero tengamos claro que Satanás se disfraza como ángel de luz, claro. Y la iglesia siempre está expuesta o susceptible al error. Él está vendiendo errores todo el tiempo y engaños como si fueran verdad. Entonces, por eso siempre todo donde me lo enseñen, yo lo tengo que confrontar con la palabra de Dios, porque el enemigo tiene como misión devorarlo a usted, devorarnos a todos con engaño, con error y con mentira. Esa es su principal labor. Y hay que tener en cuenta que una falsa enseñanza se propaga, se extiende, se esparce de una manera impresionante, ¿no? Entonces, hay que ser muy cuidadosos y ser como los cristianos de Berea, ¿no? Ellos, ¿qué hacían? Ellos miraban en la escritura a ver si todo lo que les estaban enseñando era verdad o no era verdad. Y muchos textos nos instan a ser muy precavidos con el asunto. Por ejemplo, Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos como niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. O sea, nosotros tenemos que dejar de ser niños aprendiendo como la palabra y pasar a otro punto en el que, madurar para que no seamos engañados. No es lo que me vengan a decir. Yo me aseguro que eso esté. En 2 Corintios 4:2 dice, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. ¿Por qué dice eso? Porque es que la palabra de Dios es increíblemente adulterada. Lo vivió la iglesia de Tesalónica. Pablo ya les había dado una enseñanza y ellos empezaron a decir, no, pero es que nos dijeron esto, nos dijeron aquello, empezaron a traer toda clase de informaciones que les generó tan angustia que yo creo que ahí podríamos decir que lo que tiene que pasar en nuestra vida es que las circunstancias no nos pueden mover de nuestra teología, o sea, de nuestra verdad, porque siempre, lo decíamos ayer también, van a venir pruebas, circunstancias, dificultades, pero no nos podemos mover para eso nosotros de la verdad. Necesitamos, como leías ahora en Efesio, necesitamos ya no ser niños, necesitamos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, que también lo dice el apóstol Pedro. Es muy importante hacer eso. Y mira que en la iglesia de Corintios también había entrado una mentira. Pablo le tocó lidiar con esto, porque la mentira que había entrado a la iglesia en Corintios era que no había resurrección de los muertos. Ahora, no negaban la resurrección de Jesucristo, pero sí decían era que no había resurrección de los muertos, que es otra iglesia a la que el apóstol Pablo le escribe acerca del arrebatamiento, ¿no? Allí en Primera de Corintios capítulo 15, versos 53 en adelante, él ahí les habla acerca de este tema. Entonces es importante, para no ser engañados, que nosotros estemos estudiando la palabra, claro, que no nos quedemos ahí como niños. Sí, lo que nos leías ahí cuando Pablo en el verso 3 dice que nadie os engañe de ninguna manera, porque el enemigo es astuto y va a buscar muchas maneras. En esto queremos hacer énfasis, por eso hoy hemos querido hablar del engaño, porque son muchas las maneras. En la iglesia tesalónica, que una carta, que un espíritu, que por profecía, porque recordemos, siempre va a haber alguien con el Dios me dijo, yo traigo la revelación. No, es que Dios me lo dijo anoche en un sueño, entonces ya cambió todo. Hay gente que incluso sale a decir, el día va a acabar el año, el día del Señor va a ser tal día, tal fecha, tal hora. Ya hay algunos hasta colocándole fecha. Hay gente poniéndole fecha a eso. Y a propósito de lo que decías acerca de sueños, visiones, mira, debemos sospechar siempre de lo que no podemos comprobar. Un sueño no se puede comprobar si es verídico, si es verdad o no. Solamente quien lo sueña es que asegura que es así, o una visión, o ninguna de esas cosas se puede comprobar. Solo lo que se puede comprobar a la luz de la palabra, en eso podemos nosotros mirar a ver si es cierto o no es cierto. Entonces, siempre que hay un sueño, siempre que hay una visión, debemos desconfiar, porque por allí entra el engaño. Ahora, en la iglesia de Tesalónica fue por una revelación, fue por una carta, fue por una palabra, pero ahora puede ser por un video, ahora puede ser por un mensaje de texto, ahorita hay muchas maneras, ahorita hay muchas formas más como podemos ser engañados si no estamos apercibidos. Claro, y teniendo en cuenta que siempre la situación difícil se va a prestar para
que se acomode y que nosotros digamos, claro, es verdad eso que me están diciendo, porque en la iglesia de Tesalónica los engañadores se encontraron con una audiencia atribulada, preocupada, angustiada, lo que hizo que las circunstancias que ellos estaban viviendo dieran pie a la credibilidad y por supuesto cayeran en el engaño, ¿no? Exactamente, entonces siempre el enemigo le gusta, el enemigo sabe venir en el momento correcto, ¿no? Él ve la oportunidad y entra, y siempre, y tenemos que recordar una cosa, que Satanás siempre va a venir con una verdad salpicada de mentira, ¿no? Sí. Siempre esa es la estrategia de él. Cuando vemos la tentación de Eva, cuando habla con la serpiente, habla con Eva, ella no le dice, no es una mentira total, no, es una verdad, pero ahí estaba la mentira escondida. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que, cuando conocemos la escritura, cuando leemos la palabra, cuando estamos repasando la Biblia todo el tiempo, haciendo nuestro devocional, podemos detectar esas mentiras. Es verdad. Entonces, ahí entonces donde Pablo viene y muy enfático dice, no se engañe nadie de ninguna manera, y empieza nuevamente a hacer un recuento, pero de lo que él ha hablado. Ayer hablábamos de textos sobre lo que era el día del Señor y cómo ocurrirá, sin embargo, Pablo toma lo que él ya les había enseñado, les dice, no ha ocurrido esto todavía no ha pasado, y les hablaba del arrebatamiento, del día del Señor y cómo aparecería el hombre de pecado. Y es maravilloso porque mira, como el apóstol Pablo lo hace, lo tenemos que hacer también nosotros hoy con las personas que llegan a tener cierta confusión y temor. ¿Él qué hace? Él les habla a la luz de la palabra. Entonces él cita, y vamos a verlo más adelante porque vamos a hablar de, son como 4 o 5 cosas, puntos, ¿no? Sí. 5 puntos para poder nosotros superar, ¿no? El temor y la ansiedad que crea este tema acerca de la venida del Señor. Pero él lo hace a la luz de las Escrituras. Siempre quien nos enseñe o quien nos quiera guiar, a dar una guía espiritual, siempre tiene que hablarnos a la luz de la palabra. Vuelvo y repito, lo dije ahora, para poder comprobar si lo que nos enseñan sí es cierto o no es cierto. Claro, no acepte de manera ingenua cualquier información. Confróntela con la verdad de la palabra y eso es muy importante. Mire si es verdad o no, o sea, revísela, vuélvala a leer y esté claro con la situación, porque este tema nunca ha sido escrito en la palabra para que nos traiga confusión, por el contrario, no. Los hijos de Dios tenemos que tener tranquilidad con todo este tema. Nosotros estamos llamados a la oración en todo tiempo, pero a descansar, paz, a estar tranquilos y a tener paz con este tema. Me gusta lo que Lucas, para que vayamos terminando, en Lucas 21, cuando el Señor Jesucristo está hablándole a los apóstoles, que es un paralelo exacto de lo que estaba hablando en Mateo 24, cuando veáis que todas estas cosas comienzan a suceder, erguíos, dice el Señor, le dice a los apóstoles, erguíos, levantad vuestras cabezas. ¿Por qué? Porque vuestra redención está cerca. Entonces, no es crear ansiedad ni temor, ninguna enseñanza. Me atrevería yo a decir que ninguna enseñanza de la palabra de Dios, para nosotros los creyentes, debe crearnos ansiedad, turbación, temor, ninguno de estos sentimientos. Entonces, recordemos que, ya lo habíamos dicho, con lo que Pablo estaba lidiando con ellos era además que en la primera carta, capítulo 4, está lidiando con la tristeza, ahora estaba lidiando con la confusión, ¿no? Claro que sí. Entonces queremos dejarte muy claro hoy que nadie te engañe. Es importante. No te dejes engañar de nadie. No te dejes engañar de nadie. Gracias por habernos acompañado en este tema. Esperamos que cada uno de estos temas vaya así, añadiendo a tu vida, sirviéndote muchísimo y por supuesto siempre con la Biblia en la mano. Un abrazo para todos. Bendiciones. Adiós.